¿Por qué razón Dios te habla y te despierta a las 3 de la mañana? Samuel, uno de los más grandes profetas de la Biblia, es una muestra viva de que Dios hace su llamado en el momento más inesperado, incluso durante la noche, mientras descansamos. Muchas veces, el afán del día no nos permite escuchar la voz de Dios. Sin embargo, la noche, específicamente las 3 a.m., es un momento de tranquilidad y serenidad donde podemos abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, recibir sus planes, ver visiones e incluso escuchar su propia voz. Acompáñame hasta el final de este video y conocerás las razones del por qué Dios te despierta a las 3 a.m. ¿Sabías que Dios nos puede levantar a esta hora para darnos una revelación única? Existe una historia en la Biblia que demuestra que esto es cierto. ¿Sabes a quién Dios le dio una revelación sobre el cielo? Para algunos, el despertar a estas horas puede ser un llamado a la oración, una invitación a levantarse del lecho y buscar la presencia de Dios en la quietud de la noche. Un claro ejemplo es el profeta Samuel, exactamente en el libro de Primera de Samuel 3, para entender completamente el contexto de la historia de Samuel en Primera de Samuel 3, es crucial explorar el origen y el propósito del joven profeta. Samuel fue un niño nacido milagrosamente de su madre, Ana, quien había sido estéril por muchos años. Ana hizo un voto al Señor de que si le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio de Dios. El Señor escuchó su oración, y Ana concibió y dio a luz a Samuel. Cumpliendo su voto, Ana llevó a Samuel al templo de Silo cuando aún era un niño pequeño, para servir bajo la tutela del sacerdote Eli. Samuel creció en el templo, aprendiendo los caminos del Señor y sirviendo fielmente en el santuario. Aunque era joven e inexperto, Samuel mostraba una disposición para servir a Dios y una sensibilidad espiritual que lo distinguía entre sus compañeros. Samuel estaba inmerso en un entorno sagrado desde una edad temprana, lo que lo preparó espiritualmente para reconocer y responder al llamado de Dios cuando llegara el momento. Su familiaridad con el templo y su devoción al servicio divino lo convierten en un receptor abierto al mensaje divino, incluso cuando ese mensaje llega en las horas más inusuales de la noche. En el relato bíblico de Primera de Samuel 3, encontramos la historia de Samuel, un joven que servía en el templo bajo la tutela del sacerdote Eli. Una noche, mientras Samuel estaba acostado en su lugar de descanso, escuchó su nombre llamado en la oscuridad. Pensando que era Eli quien lo llamaba, Samuel corrió hacia él, pero Eli le dijo que no lo había llamado y le pidió que volviera a dormir. Esto ocurrió 2 veces más antes de que Eli finalmente se diera cuenta de que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces, Eli instruyó a Samuel para que respondiera: «Habla, porque tu siervo escucha». Primera de Samuel 3:9. Este relato de Samuel y su llamado por Dios en medio de la noche nos ofrece una perspectiva única sobre el tema de despertar a las 3 a.m. en el contexto del cristianismo. Aunque la historia no especifica la hora exacta del llamado de Samuel, la oscuridad y el silencio que envuelven el relato sugieren una conexión con las horas nocturnas. En este pasaje, Dios elige revelarse a Samuel durante la noche, cuando el mundo está en silencio y la mente de Samuel está tranquila y receptiva. Esto sugiere que Dios a menudo elige momentos de quietud y soledad para comunicarse con sus siervos y revelar su voluntad. Así, la historia de Samuel nos enseña que las horas nocturnas pueden ser un momento propicio para el encuentro con lo divino, un momento en el que Dios puede despertar nuestra conciencia espiritual y dirigirnos hacia su propósito. La respuesta de Samuel al llamado de Dios: «Habla, porque tu siervo escucha», ilustra la disposición y la obediencia necesarias para responder al llamado divino. Aunque Samuel estaba sorprendido y desconcertado por la experiencia, respondió con humildad y disposición a escuchar lo que Dios tenía que decirle. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos llama, debemos estar dispuestos a dejar de lado incluso el sueño, el propósito detrás del despertar a las 3 a.m. En el contexto del cristianismo, despertar a las 3 a.m. puede ser visto como un fenómeno con un propósito más profundo y espiritual, que va más allá de simplemente interrumpir el ciclo de sueño. Aquí hay algunas ideas sobre el posible propósito detrás de este despertar.
tiempo de oración y comunión. La noche, y especialmente las primeras horas de la madrugada, ofrecen un ambiente tranquilo y propicio para la oración y la comunión con Dios. Despertar a las 3 a.m. puede ser un recordatorio para dedicar tiempo a la oración, la meditación y la reflexión espiritual, buscando la presencia de Dios en la tranquilidad de la noche. Momento de revelación divina. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios se revela a sus siervos durante la noche, como en el caso de Samuel y en Génesis 28. En Génesis 28 se relata la historia de Jacob, un hombre cuya vida estaba marcada por la intriga y la lucha por la supremacía con su hermano Esaú. Después de engañar a su padre Isaac para obtener la bendición que originalmente pertenecía a Esaú, Jacob se vio obligado a huir de la ira de su hermano. En su viaje hacia Harán, Jacob pasó la noche en un lugar solitario y desolado, donde se acostó a dormir con una piedra como almohada. Durante su sueño, Jacob tuvo una visión asombrosa, una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera estaba el Señor, quien le habló a Jacob, reafirmando las promesas hechas a Abraham y a Isaac, y asegurándole su protección y guía durante su viaje. Al despertar, Jacob reconoció la santidad del lugar donde había dormido y erigió una piedra como monumento, llamando al lugar Betel, que significa casa de Dios. La historia de Jacob en Betel ofrece un ejemplo poderoso de cómo Dios puede revelarse a sus siervos durante las horas nocturnas, transformando un momento de soledad y desesperación en un encuentro sagrado. Jacob, un hombre que había vivido una vida marcada por el engaño y la manipulación, se encontró en un lugar solitario y desolado, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, en medio de su desesperación, Dios se reveló a él en un sueño, ofreciéndole esperanza y seguridad en medio de la incertidumbre. La escalera que Jacob vio en su visión simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, representando la comunicación directa entre Dios y la humanidad. Los ángeles subiendo y bajando por la escalera sugieren la actividad divina en el mundo terrenal, mostrando que Dios está activo y presente en la vida diaria de sus siervos. Pero despertar a esta hora no solo es para recibir revelaciones, ya que también puede ser tiempo de prueba y crecimiento espiritual. Despertar en la madrugada puede ser un momento de prueba y crecimiento espiritual, donde enfrentamos desafíos internos y somos llamados a confiar en la providencia y el cuidado de Dios. Estos momentos pueden fortalecer nuestra fe y aumentar nuestra dependencia de Dios, preparándonos para los desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Intercesión por los demás. Despertar a las 3 a.m. también puede ser una oportunidad para interceder por los demás, especialmente por aquellos que están pasando por momentos de dificultad o necesidad. Estos momentos de intercesión pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes oramos, así como en las personas por las que intercedemos, demostrando el poder transformador de la oración en la madrugada. Tal como sucedió en Hechos 12. En Hechos 12 se narra cómo Pedro fue encarcelado por el rey Herodes Agripa I, debido a su predicación del Evangelio. Pedro fue puesto bajo custodia de 4 cuadrillas de soldados, y la iglesia oraba fervientemente por su liberación. Mientras Pedro dormía entre 2 soldados y estaba sujeto con cadenas, un ángel del Señor entró en la prisión, lo despertó, lo liberó de las cadenas y lo condujo fuera de la cárcel. A pesar de las medidas de seguridad y la vigilancia constante, Pedro fue liberado milagrosamente y pudo reunirse con los hermanos en oración que estaban esperando por él. Seguramente, si profundizamos más en esta historia, encontraremos que detrás de esta liberación debía haber alguien quien estaba intercediendo por Pedro. En la vida cristiana, estar atento a las señales divinas es esencial. A menudo, Dios nos habla de maneras que pueden pasar desapercibidas si no estamos en sintonía con su voz y su dirección. Despertar a las 3 a.m. puede ser una de esas señales, un llamado suave pero significativo que nos invita a estar alerta y receptivos a la guía divina. Las horas nocturnas, especialmente las primeras horas de la madrugada, ofrecen un momento de silencio y tranquilidad que puede permitir que escuchemos la voz de Dios de manera más clara. En estos momentos de quietud,
nuestras mentes están menos distraídas por las preocupaciones del día y más abiertas a la presencia y la dirección de Dios. Responder al llamado de Dios en medio de la noche puede requerir una actitud de humildad y disposición para escuchar. Como vemos en las historias bíblicas de Samuel, Jacob y Pedro, aquellos que están dispuestos a obedecer el llamado de Dios son recompensados con encuentros transformadores y milagrosas intervenciones divinas. Estar atento a las señales divinas también implica estar en constante comunión con Dios a través de la oración y la lectura de las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría y orientación que puede iluminar nuestro camino y fortalecer nuestra fe cuando nos encontramos en tiempos de oscuridad. Los despertares a las 3 a.m., en el contexto de la vida espiritual, pueden servir como momentos de prueba y crecimiento en la fe. Estos momentos inesperados pueden desafiar nuestra confianza en Dios y ponernos a prueba en nuestra dependencia de su providencia. Cuando nos encontramos despiertos en medio de la noche, nuestras mentes pueden verse inundadas de preocupaciones, ansiedades y temores. La oscuridad y el silencio de la noche pueden magnificar estos sentimientos, haciéndonos sentir solos y desamparados. En estos momentos, es fácil caer en la desesperación y la duda, cuestionando si Dios está realmente presente y cuidando de nosotros. Sin embargo, estos momentos de despertar también pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. En lugar de permitir que el miedo y la ansiedad nos dominen, podemos elegir confiar en la promesa de Dios de que nunca nos abandonará ni nos desamparará, tal y como lo relata Hebreos 13:5. Podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6:34, que nos anima a no preocuparnos por el mañana, sino a confiar en la provisión diaria de Dios. Además, los despertares nocturnos pueden recordarnos nuestra dependencia continua de Dios y nuestra necesidad de buscar su guía y dirección en todo momento. En lugar de tratar de resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, podemos usar estos momentos de vigilia para entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, confiando en su sabiduría y su amor para llevarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos. En definitiva, el significado espiritual de despertar a las 3 a.m. puede variar según la experiencia y la sensibilidad de cada individuo. Pero lo que es innegable es que la noche, con toda su oscuridad y misterio, también puede ser un tiempo de encuentro sagrado, un momento en el que Dios nos llama a acercarnos a Él con humildad y confianza, recordándonos que Él es la luz que brilla en las tinieblas. Cuéntanos, ¿alguna vez has sido despertado a las 3 a.m.? ¿En esos despertares te sientes asustado y te sientes solo? ¿Qué has hecho en esos despertares? ¿Has tratado de hablar con Dios? Haznos saber en la sección de abajo. Para nosotros es muy importante tu participación en este canal. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, y que Dios te bendiga.